eso, quiero hablar de la historia del autoconocimiento. Y sobre todo quiero hablar de la conciencia y de la historia de la conciencia, que me parece importantísimo, porque la conciencia es algo muy loco, y es algo para lo cual no tenemos respuesta todavía. Vos te puedes ir para donde el psiquiatra, neurólogo, neurocientífico más teso del mundo y preguntarle qué es la conciencia. Y no te sabe responder, ok. Sí, todavía no sabemos dónde está, ¿cierto? En qué parte del cuerpo está la conciencia, qué es la conciencia. ¿Se refieren a la conciencia como la mente o son diferentes? Para allá vamos, exacto. Entonces, hace poco también estaba investigando sobre este tema, y el tema de la conciencia, en un video que veía hace poco en YouTube, hablan que hay conciencia desde que la célula busca cómo guardar y obtener alimento, que desde ahí como que empieza la protoconciencia o la conciencia básica, y evoluciona al momento actual de nosotros, donde vamos a lo que acabaste de preguntar, la conciencia como la mente o qué. ¿Cómo fue la pregunta que me hiciste? Si la conciencia es igual a la mente o son cosas, digámoslo, diferentes o complementarias. Porque uno también, la mente no sabe dónde está. O sea, la mente tú crees que está en el cerebro, pero es que está ahí. Exacto. ¿No me ¿Qué pregunta? Está adentro, ¿Qué no te está pregunta? afuera. ¿Qué no te pregunta? Porque también está lo que se llama y lo que se conoce como Near Death Experiences, NDE, experiencias cercanas a la muerte, que están súper documentadas por todo el mundo. En este momento hay un señor también en podcasts, lo he escuchado como 3-4 veces en podcasts diferentes diciendo lo mismo. Y es que él es cirujano y ha tenido pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que cuentan lo que pasan, o sea, le dan detalles. Dentro de ellos lo que pasa cuando se van a morir. Pues no. Cuando están cercanos a morirse, ok. Espere, ellos relatan que hay unas cosas que están estereotipadas, o sea, se repiten el discurso de varias personas. Una de ellas es: doctor, me salí de mi cuerpo, me vi desde arriba, lo vi a usted desde arriba, usted le dijo a la doctora, páseme esto, le dan parce el minuto a minuto. Okay. Y el doctor dice: ay, sí, doctor, usted en este momento hizo así, usted en este momento, no sé, en la sala yo no sé qué, estaban operando a alguien de yo no sé qué, y van y revisan las cámaras o revisan el historial, y sí, en la sala yo no sé qué. Eso, digamos lo que alguien se encargó de documentar eso. Eso viene en un proceso. Hay en varias partes del mundo se han venido documentando esos casos. En todo caso, ya sé por qué yo estaba ahí. La cosa con la conciencia, la pregunta que vos hiciste, si está aquí o dónde está, estas experiencias cercanas a la muerte, lo que hacen es que nos intensifican esa pregunta y nos dan una hipótesis también. Y es, si la conciencia no está aquí, porque hay personas que en estados, hay varias formas de describirlo. Una es estado expandido de conciencia. Esto también lo explica Don Juan, esto también lo explica Carlos Castañeda en los libros de Don Juan. Los estados expandidos de conciencia, los estados de conciencia ordinaria, los estados de conciencia no ordinaria, los estados de conciencia alterada, ¿cierto? Entonces, en estos estados, ¿cómo hace el cuerpo? ¿Qué es lo que está viendo tu cuerpo? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que está saliendo? Y ahora, inevitablemente volvemos a Don Juan. Volvemos a Don Juan a través de la CIA, de Estados Unidos. Porque por ahí hay unos documentos. ¿Has escuchado de eso? Hay unos documentos. De que la CIA investiga pues, como todo ese tipo de cosas extracorpóreas y telequinéticas y cosas así. Sí. Exacto, y que eso está. Sí, que eso está, hay documentos. Que eso no es sino buscarlo en internet. Y ellos dicen: pues hombre, durante estos años investigamos todo este tema de la telequinesis, todo este tema de los sueños lúcidos, los todo este tema de salir del cuerpo, y podemos decir que eso es verdad. ¿En serio? Sí. Eso dicen esos documentos. Wow. Y eso dice Don Juan también. Y eso dicen estas personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, que la conciencia, muy loco. ¿Será que hay una conciencia afuera del cuerpo humano y podemos acceder a esa conciencia? ¿Y será que...? Bueno, muchas preguntas. Y otra pregunta sería: ¿dónde termina mi conciencia y dónde empieza la tuya? Brutal. Pues, brutal, eso. Quizá desde donde empieza mi piel, empieza y termina. Entonces ahí donde dice, bueno, pero entonces ¿en qué lugares? Bueno, sí, o sea, es una pregunta bien... Pero ese tema de la piel es también bien del autoconocimiento. Ese tema también es muy humanista, creo que es gestáltico.
la piel como la barrera de contacto, ¿cierto? Los sentidos como la barrera de contacto con el otro, con el mundo externo, ¿cierto? La piel también me da mucha información. Es que esa es la cosa. La cosa con la conciencia tiene que ver mucho con la percepción y con la información que recibimos. Tenemos 5 sentidos, ¿cierto? He leído que se habla del sexto sentido, que es la propiocepción, la percepción de los órganos internamente. Si nos vamos por ahí, podemos hablar la percepción del mundo interno. Entonces, ahí está la cosa. Sería como percepción interna y percepción externa. Exacto. Sino que en la percepción del mundo interno lo podemos ver solamente biológico, solamente desde los órganos, y es el cerebro todo el tiempo está recibiendo información de hígado, riñones, corazón, pulmones, esfínteres, un montón de procesos eléctricos, un montón de información. ¿Cómo le llega la información del riñón al cerebro? El riñón, ¿cómo le habla al cerebro? Es una pregunta que me vengo haciendo últimamente. ¿Cómo le hablan los pulmones al cerebro? Claro, un médico te lo responde mejor, un biólogo te lo responde mejor, alguien desde la anatomía te lo responde mejor y te lo responde con unos términos pues, muy físicos, impulsos eléctricos, no sé qué otro intercambio haya en la sangre, hay un intercambio de información, no, en el ADN. Yo he visto que... un intercambio de información a través de proteínas. Exacto, yo he visto que últimamente se ha relacionado mucho el tema psicológico o estado psicológico de una persona también con la bioquímica, donde pues todas estas sustancias como dopamina, serotonina, cortisol y todo esto, y lo que vos decías al principio, una persona que cuida de sí mismo, con las 3 enfermedades por decirlo así, busca esa parte biológica más que todo, pues vi en lo que dijiste pues como eso, que por ejemplo, yo cuando estoy de pronto, no sé, no me salió algo y me dio una mini depresión, no estoy ahí como aburrido, busco salir a hacer ejercicio porque sé que es bioquímico, ¿sí? Que tengo, digámoslo, la conciencia de que si yo salgo a hacer el ejercicio, por decirlo así, mi cerebro o mi cuerpo va a liberar una sustancia que me hace sentir mejor. Exacto. Hacerme sentir mejor vas de pronto a airarme un poquito más. Exacto. Me va a dar otras ideas, me va a dar más percepción. Entonces he visto que, o sea, más que todo me refiero es porque en las redes sociales, pues en los canales, no sé, psicoanalistas, bioquímicos y todo, pues relacionan mucho eso. Están relacionándolo actualmente mucho la biología, la bioquímica del cuerpo, cómo controlarla, cómo comer bien, etcétera, para sentirse bien. Exacto. Que nota ese tema del comerse bien, porque en el estómago hay un término, también lo he visto bastante de moda, que es el tema de la microbiota, que es la microbiota la que te gobierna, la que te dice qué hacer. Tengo un amigo, Nicky, dice que la microbiota, parce, nosotros somos una nave gigante. El jefe. Y somos una nave gigante que transporta microbiota. Y ella... De hecho, ahí hay un cerebro también, prácticamente. Exacto. En el estómago hay yo no sé cuántas neuronas, 200.000, no sé, hay varias. Hay muchos, un número pues, muy considerable. un cerebro pues, que piensa por sí solo, prácticamente. Es el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico. Y depende de lo que le metamos, de la alimentación que le metamos, somos lo que comemos. Literal. Sí, literalmente. Entonces, para seguir con este tema de la historia del autoconocimiento, bueno, mira, es que son tantos factores, es la forma como te alimentas también, o sea, de una forma muy básica. Y en ese mundo interno hay un lenguaje que a mí me parece fascinante y que yo lo entiendo a través de Jung, y es el lenguaje instintivo. Es el lenguaje simbólico, me parece importantísimo la función simbólica que tiene el ser humano en el lenguaje y en su comunicación consigo mismo. Entonces aquí viene, esto está haciendo una teoría mía, patentada. A ver. Esta es una teoría mía y es que, claro, cada órgano se comunica con el cerebro también de una forma simbólica. También a veces guarda unas memorias, guarda estrés, guarda momentos difíciles, donde sintió algo difícil, y también guarda instintos. Entonces hay un instinto de especie, hay un instinto de la vida misma, de cómo la célula por allá hace mucho empezó a optimizar la obtención de la energía, la obtención del alimento, ¿cierto? Desde ahí está esa conciencia. Cada órgano se comunica con el cerebro a través también de sensaciones, también hay un instinto. Entonces, bueno,
voy al simbolismo. ¿Qué es el simbolismo como lo entiende Carl Gustav Jung o la función simbólica en el ser humano? Son instintos cargados de una emoción o de una sensación, de una carga emotiva que generan una imagen. ¿Por qué? Porque ocurrieron en un momento u ocurren en una función corporal, en un órgano que no tiene lenguaje y que es previo al lenguaje. Y pues eso me parece que tiene mucho sentido. Cuando leía El hombre y sus símbolos, el libro de Jung donde él habla de eso, me parece que tiene mucho sentido. Evolutivamente, en el ADN, en la proteína, en esas bases que tenemos en el cuerpo, ahí tenemos información de cómo, cuánto va a crecer un músculo, cómo se va a desarrollar un órgano, qué enfermedades va a tener ese órgano. Qué jugos gástricos van a salir y qué no, y cuando hay proteína, cuando es dulce, increíble, sí. Claro, entonces hay toda una información y esa información es previa al lenguaje porque es información que es la vida misma, ¿no? O sea, todavía tenemos esa célula. Hablando de la conciencia, es como un tipo de conciencia. Claro, es la evolución de la conciencia. Por eso hablaba yo de esta célula que en algún momento, por optimizar el conseguir el alimento y para optimizar la reproducción, empiezan ya no a dividirse, sino a buscar a la otra y una tiene algo que la otra alberga y se genera la vida, ¿cierto? Entonces venimos la conciencia viene de ahí eso, y en ese momento no había lenguaje. Entonces por eso a día de hoy, después de tantos años, nosotros que en este momento somos como los que estamos liderando la conciencia en este planeta, el ser humano, según como nosotros entendemos la conciencia y lo que nos permite hacer la conciencia, somos los únicos pues, que podemos construir esto, que podemos tener esto que tenemos aquí en este momento, ¿cierto? Puede que haya otros tipos de conciencia, de hecho los hay. En los hongos, en el micelio, en los árboles. Totalmente. Bueno, el ser humano con lo que tenemos, en fin, que tenemos también cosas que se escapan a, como decía Freud, a la racionalización, a la función de la razón y corresponden a lo simbólico. Entonces aquí viene el tema de los sueños, aquí viene el tema también del paradigma indiciario, que es lo que me ayuda en el camino de conocerme. También cuando en la universidad estudiaba el paradigma indiciario me parece muy bacano porque dice que se basa en la habilidad de los humanos cazadores. Ese humano tenía que recoger un montón de pistas, tenía que recoger un montón de información del medio para llegar a conclusiones, dónde moverse, cómo moverse de la forma más efectiva. A día de hoy el paradigma indiciario es parte de la base de la psicología, porque y de otras formas de autoconocerse, porque es ir recogiendo indicios, es ir recogiendo pistas. En algún momento de la evolución de la conciencia y de la conciencia en el ser humano pasa de cazar a tener unas creencias, a tener unos mediums, a tener unas personas que canalizan estas imágenes, que canalizan estas sensaciones. Como traducir esa información al lenguaje al lenguaje, exacto, como que esto que estamos sintiendo todos, porque se supone que todos lo sentimos, ahí viene ya la teoría de Carl Gustav Jung de lo que es el inconsciente colectivo, y es que todos compartimos unas imágenes, todos compartimos unos arquetipos, los llama él. Todos compartimos unas sensaciones que se materializan en imágenes, porque son sensaciones que con instinto y con la carga emotiva se condensan en figuras del día a día. Entonces la ternura se le atribuye a la madre, la ternura y el amor. El conocimiento se le atribuye a la papisa, al sacerdote. El poder, la toma de decisión se le atribuye a la reina y al rey. El jugueteo se le atribuye a la arlequina, a la Harley Quinn, ¿cierto? Uh-huh. Entonces como varias figuras que se repiten, y esa en la génesis o en la evolución de la conciencia en el ser humano ha pasado por muchas formas de interpretación. Volvemos otra vez al oráculo. En los tiempos del oráculo, volvemos a nuestra frase guía, se decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a todos los dioses. ¿Y cuál era la forma de conocerse a sí mismo en esa época? Uh-huh. Mirar lo simbólico, mirarte a ti mismo en los sueños. Entonces había oráculos de sueños. Uh-huh. Se supone que la persona iba
al oráculo, no sé si se tomaba algo, tal vez sí, tal vez no, en todo caso dormía, al otro día despertaba, contaba su sueño y el intérprete, la intérprete, le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, listo. Eso también se ve en las narrativas, en los cuentos, en la mitología griega también. Todas esas historias, ahorita hablábamos de Sísifo, todas condensan algo arquetípico, todas condensan una repetición del ser humano. Uh-huh. Por eso me gusta tanto Jordan Peterson y todo el análisis que él hace de la Biblia, porque él habla de la Biblia como yo lo voy a mencionar paradigma religioso arriesgándome muchísimo. Pero lo voy a llamar así. Nada es personal acá, nada es personal. Ajá, es como el paradigma religioso reinante o el que más se ha distribuido. Entonces él le da esa importancia a ese pensamiento, él lo llama judeocristiano. Y él dice que todas esas historias guardan mensajes mentales, cognitivos, psicológicos. Entonces, ¿cuántos seres humanos se mataron el uno al otro? ¿Cuántos hermanos se mataron? Y diría Hermann Hesse, que es un escritor de literatura que coge la teoría de Jung y la vuelve de novelas. Okay. Diría Hermann Hesse que en un libro que llama Demian, que todos los hombres somos hermanos, el uno del otro. Entonces, ¿cuántos hombres se mataron el uno al otro hasta que eso quedó plasmado en una historia? Uh-huh. En la historia de Caín y Abel, ¿cierto? La necesidad del ser humano por el conocimiento, por la libertad, por el libre albedrío, la necesidad y también el desarrollo del hombre, del ser humano, de venir del animal, de venir del instinto y de repente desarrollar conciencia, como, aunque venimos hablando que la conciencia ya había una conciencia primitiva, inicial, cómo va evolucionando esa conciencia al punto donde se mira el uno al otro y se busca aprender del otro, se busca colaborar con el otro, se crea el lenguaje, se crean las palabras, empezamos a ser conscientes de estas repeticiones, de estos clichés y los vamos plasmando en historias. Y a día de hoy seguimos evolucionando, aunque a día de hoy seguimos repitiendo esas historias en el cine, por ejemplo. El cine, el arte nos muestra, nos devuelve esas historias, nos devuelve esas metáforas. Se habla, otro autor, Joseph Campbell, habla del héroe de las 1000 caras y es el mismo, son las mismas actividades, pero aquí se llamó algún nombre de algún héroe que Superman. Se tenga en la mente, exacto. Aquí se llama Superman, en algún momento se llamó Jesús, en algún momento se llamó Buda, en algún momento... El Salvador, por decirlo así. Pues, sí, eso. Siempre hay una historia que... Exacto, entonces en la mitología griega también tuvo muchos nombres, Hércules, Teseo, Perseo, ¿cierto? Que repiten las mismas actividades. Esa repetición viene en sí de la propia psique colectiva, por decirlo así. Sí, ajá, eso. ¿En cuántas comunidades primitivas se dio un hombre que, hágale, vamos a cazar? Síganme, que yo sé cómo cazar, ¿cierto? Y va y caza, el gran hombre, ¿cierto? Llega otro filósofo para meterle más referencias a esto, que es Hegel, y habla de la dialéctica del amo y del esclavo, que es una forma, como dice él, nos hemos relacionado el ser humano durante la historia, y es básicamente siempre hay un humano que se le impone al otro, siempre hay un humano que... Lo describe de una forma muy, muy brutal, me parece muy brutal. Siempre hay un humano cuyo miedo a morir... No. Siempre hay un humano cuyo deseo es más fuerte que su miedo a morir. Pille pues esa frase. Brutal. Siempre hay un humano que tiene un deseo más grande que su miedo a morir. Y ese deseo más grande que su miedo a morir lo lleva a imponerse a humanos que tienen un miedo mayor a morir que ganas de cumplir su deseo. Okay. Entonces se subyugan. El poder, por decirlo así. Sí, entonces... Sí. Siempre eso, ahí se generan relaciones de poder. Uh-huh. Ya nos metemos en otro filósofo que es Michel Foucault. Pues llamándolo poder, pero pues puede ser muchas cosas más. Claro. Y poder es una palabra a mí me parece muy bonita porque está el poder político, volviendo a Don Juan, está el poder. El poder. De cambiar la realidad.
Cuando Don Juan habla del poder, es como la voluntad en Schopenhauer. O sea, es algo sobrenatural, es algo más allá de nosotros. Es algo que toma decisiones por nosotros y nos pone en el camino. Es como la providencia, es como Dios, es como, parce, el poder te trajo aquí. El Espíritu Santo. Exacto, exacto. Sí, hablándolo, pues poniéndole nombres. Como de acá es como el poder dice que tenés que alimentarte de esta manera para estar bien. Y para acumularlo en ti, acumularlo en tu cuerpo. ¿Y el autoconocimiento me puede ayudar a tener ese poder? Sí. Porque creería yo que eso es lo que todo el mundo busca. Sí. Exacto, porque píllate. Porque cuando no somos conscientes de ese poder, cuando no somos conscientes de nosotros mismos, cuando no somos conscientes de nuestro autoconocimiento, lo que pasa es que podemos estarnos subyugando ante un amo en esta dialéctica del amo y del esclavo. Sí. Podemos estarnos entregando a otra persona. ¿Y eso por qué pasa? Pasa por muchas razones. Diría Jordan Peterson, digo yo también, diría Carl Gustav Jung también. Pasa cuando no somos conscientes de nuestro potencial para el mal. Pasa cuando no integramos nuestro potencial para la agresividad, más bien. El mal es una palabra muy maquiavélica, muy como de Doofenshmirtz, muy caricaturesca, ¿cierto? El bien y el mal. Es más bien nuestro potencial para la agresión. Y vuelvo otra vez a este psiquiatra que te digo que estaba mirando, de Estados Unidos, que estaba mirando en YouTube, que habla de integrar el narcisismo, de integrar la sociopatía, bajarle pues un poquito a la empatía y afrontar las situaciones cambiando la realidad. Entonces, claro, el autoconocimiento, si el conocimiento es poder, ¿qué es el autoconocimiento? Autopoder. Pero sí, o sea, poder personal. Sería una palabra, exacto. Sí, poder, sí, el autopoder. Poder propio. El autopoder de recalculando ruta. El poder propio, el poder personal. Sintonización como tal. Claro, con ese... Ajá, que de todas formas entramos en otro campo, nueva era, si se quiere llamar, de autoayuda. Algunas personas lo dicen como masturbación mental, masturbación filosófica, que sí, yo puedo con todo, yo me conozco, todo esto, ¿cierto? Sí. Y es un proceso, el mismo Don Juan lo dice de una forma muy bonita. Él habla de los 4 enemigos del hombre del conocimiento, eso lo hablaremos en otro tema, pero el cuarto es la vejez. Él dice que cuando vences al primero, al segundo y al tercero, te demoras tanto tiempo que ya tu cuarto enemigo es que ya estás viejo y ya te quieres morir. Pues ya es canónico. Estás cansado, sí. Exacto. Entonces el autoconocimiento es un viaje, es un camino, es una ruta, y a veces en esa ruta hay que recalcular ruta.